He visto días emocionantes anteriormente y este no ha sido uno. Segundo día de trading del mes de septiembre y después de la reón bajista sufrido ayer martes, hoy habría sido muchísimo más entretenido ver la pintura secarse. Y es que tenemos al petróleo estampándose, a Nvidia citada para declarar por antimonopolio y al mercado que no sabe si sube o baja la escalera. Día choppy choppy para no ir finalmente a ninguna parte. Día de los que no deja contentos ni a bulls ni a bears, ni rebote inmediato ni continuación bajista. La data macro volvía a no acompañar demasiado y ha sido un freno constante a lo largo de toda la sesión, en la que se ha vendido cada intento de RIP. Soy el señor Amarillo y hoy, como cada día, traigo análisis macro, fundamental y técnico para saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Comenzamos. ¿Y qué conclusiones nos trae el heatmap de hoy? ¿Qué se puede extraer? ¿Qué información podemos extraer de esto que hemos vivido hoy? Yo diría que no demasiado. El mercado hoy, como he dicho en la introducción, ha hecho chop total. Es de estos días de trading en los que a todo el mundo le sacan de las posiciones. Son días muy complicados en los que no hay una dirección clara. Y hemos tenido pues a la tecnología que ha continuado hacia abajo. El sector financiero se ha quedado flat al final, ligeramente verde, y comunicaciones muy hacia abajo. Son días que para mí tienen un tinte todavía de risk off, a pesar de que parece una transición muy evidente hacia los datos macro más importantes, que son los que vienen mañana y pasado, todos con respecto al empleo, que es lo que la Reserva Federal nos ha dicho que está mirando con lupa en este momento y que van a determinar su decisión en última instancia. Dato curioso, Utilities ha subido el sector que más del día, el más defensivo de todos, y Staples ha subido también un poquito menos, el más defensivo también junto con Utilities. Y sin duda la data que esperábamos hoy para mover el mercado ha sido los JOLTS, los Job Openings, las ofertas de empleo en Estados Unidos, que han venido peor de lo esperado. Esperábamos 8 millones y pico, han salido 7.670 y ha sido incluso peor que lo que ya vino el mes pasado. Fijaros que la trayectoria es clarísimamente descendente, es algo que es bastante preocupante y que si vemos en otros momentos qué es lo que ha ocurrido cuando ha habido grandes descensos en los mercados financieros, pues pasaba una cosa muy similar. Es verdad que esto fue el COVID, pero bueno, ahí queda. Si queremos ver otro antecedente histórico un poco feo, pues podemos ir directamente a la crisis financiera, donde pues lo que ocurrió en las ofertas de empleo fue devastador. Y vamos a ver de todas formas cuál ha sido la reacción del mercado a esa publicación de noticia y cómo ha reaccionado después. Y sobre todo qué ha pasado con la reacción en los rates, en los tipos, que lo veremos también ahora mismo. Fijaros, aquí os marco con esta línea horizontal hasta dónde ha llegado el tick en el primer momento en el que se han publicado los datos. Ha sido una caída clarísima, rápida. Ha perdido el Russell 2000, los futuros, ha perdido su casi 1%. Y a partir de ese momento, pues bueno, como suele pasar con la data macroeconómica, muchas veces se gira y los deciden interpretar de otra manera. Esto sería lo que hacen los algoritmos en el primer minuto o primeros 2 minutos. Entonces lo marcamos para saber dónde ha estado el dinero, dónde ha entrado, dónde ha salido y si algunas veces crean o no algunas trampas que bueno, no son divertidas de comerte. ¿Qué ha pasado luego a continuación a lo largo del día en la sesión? Pues como podéis ver, hemos subido con muchísima fuerza, dándole vuelta completamente al dato macroeconómico, como decíamos, pero hemos hecho backtest y en la zona en la que estamos diciendo que ha llegado primeramente, donde han empezado a soltar los algoritmos con la publicación del dato, se ha rebotado, pero en el segundo test lo hemos roto y ya nos hemos ido así al final del día. ¿Y qué es lo que ha significado esto para la curva de tipos? Pues bueno, la curva de tipos se ha quedado eliminando el movimiento de ayer y nos quedamos en el punto de equilibrio totalmente, no estamos ni invertidos ni desinvertidos en el 2 y 10 años. Estamos a la espera de más data macro, en donde se tomará una decisión de si iremos para arriba o para abajo, de si tendremos una desinversión total ya y más o menos permanente o no,
o volveremos a donde estábamos? Fijaros que lo que ha ocurrido en el día de hoy ha sido que hemos pasado del dato de 25 puntos básicos que esperaba el mercado al 62%, se ha reducido a un 57% y la probabilidad de que el recorte sea de 50 puntos básicos ha vuelto a aumentar. ¿Pero qué significa que haya aumentado los 50 puntos básicos y qué significa que pueda ser de 25 puntos básicos? Que prácticamente ahora mismo es una moneda al aire, va a depender de la macro que vamos a ir viendo los siguientes días. Pues bueno, aquí podemos ver un gráfico en el que muestra cuando un recorte es bueno para el mercado y cuando un recorte no es bueno para el mercado. Aquí tenemos el momento en el que la Fed decide recortar los tipos y aquí vemos si ha habido una recesión o si no ha habido una recesión. En rojo, cuando no ha habido una recesión posterior, los recortes de tipos han ayudado a empujar el mercado de una manera tremenda. ¿Por qué? Pues porque cuando le metes gasolina al mercado y el mercado no tiene ningún problema, el mercado tira y no mira atrás. ¿Qué pasa cuando sí ha habido una recesión? Bueno, pues lo que te está diciendo el mercado es que el recorte de tipos ha sido por eso. No hay una economía sana, la gente no está consumiendo correctamente, hay problemas de impagos, hay problemas de morosidad, todo el etcétera que queráis meterle. ¿Y qué es lo que hace el mercado cuando se hacen recortes y si hay recesión? Nos vamos abajo. Esto es lo que nos ha ocurrido en mercados anteriores muy negativos como pudo ser pues la crisis financiera, las .com o incluso lo que venía pasando antes del COVID, que esto se olvida un poco, pero antes del COVID la cosa no pintaba demasiado bien. Luego la culpa fue del COVID, pero lo que venía pasando era lo que venía pasando. Ha habido episodios anteriores también, aquí hubo muchos problemas de inflación y bueno, estamos intentando adivinar si los recortes que va a hacer la Reserva Federal van a ser positivos o no para el mercado y eso lo va a determinar la emergencia y la velocidad con la que hagan estos recortes. Días como hoy demuestran que el mercado se mueve a veces por macro, a veces por fundamentales y a veces por técnico. Ayer vivimos cómo el mercado se movía por macro completamente. Movimientos mucho más agresivos, de más recorrido y eso es lo que vimos ayer. A veces mueve por fundamentales, con las presentaciones de resultados, sobre todo si todas apuntan en la misma dirección, pueden crear movimientos que al final giran el mercado en agregado por completo, pero hoy hemos visto cómo el mercado se mueve por los técnicos. Vamos a empezar echando un vistazo al VIX, el índice de volatilidad del SP500. Ayer cerró un velón verde tremendo, salió de este rango en el que ya se había instalado después de lo que ocurrió con el carry trade del yen japonés y se puso modo combativo el VIX otra vez ayer. Cerró por encima de 20 y lo que hemos visto hoy ha sido que a pesar de que el día no ha ido a ninguna parte, el VIX ha cerrado un día positivo, más 3%, y en esta peligrosa zona de por encima de 20, por encima de 21, en la que cualquier dato macroeconómico que desajuste los planes hace que esto se ponga muy volátil. La vela de hoy, ¿cómo la considero? Pues bueno, es una vela roja, que eso ya te dice que no es demasiado alcista, que en este caso es positivo para cualquiera que quiera ver el mercado subir, pero sin embargo aquí lo que vemos es que a pesar de haber abierto con gap up, se ha ido hacia abajo, pero el día al final lo ha remado. El VIX ha tirado a final de día. Entonces, lo que nos dice es que está en una disposición de mañana, en función de qué datos vengan, ponerse a tirar de nuevo y crear bastante volatilidad en el mercado. Recordemos que el VIX está en ese momento del año que es especialmente peligroso. Tenemos este movimiento que se puede producir hacia noviembre, en el que además recordemos que hay elecciones en Estados Unidos y puede generar volatilidad adicional.
y echemos un vistazo a qué ha pasado en los índices de más relevancia, en el SP500. Hemos tenido un día que ha abierto con gap down y bueno, nos hemos ido ligeramente abajo, luego hemos ido muy arriba y luego hemos acabado pegando un martillazo en todo lo alto para bajar bastante con respecto al día y dejar una situación que, bueno, no es demasiado bonita. Si tiramos el retroceso de Fibonacci, vemos que hemos cerrado por debajo del primer punto y bueno, siendo el índice más duro de todos, el que está demostrándose con más resistencia, empieza a no pintar demasiado bonito. Esto al final confirma un poco que la vela ayer no ha encontrado compradores para volver a tirar y poder volver a apuntar esos máximos, pero bueno, como vengo diciendo durante todo el vídeo, va a depender mucho de la macro que nos encontremos mañana y especialmente pasado. Haciendo un pequeño análisis de las VWAPs que vienen desde el top este y desde el bottom del día del carry trade de Japón. Vemos que estamos aquí metidos en el medio y bueno, una zona que se resolverá o no por la macro y no por el técnico, en mi opinión. En Nasdaq tenemos una situación similar, solo que estamos más abajo. Ya comentábamos ayer que el Nasdaq ni llegó a acercarse a esos máximos históricos. Tenemos una situación en la que puede estar generando lower highs muy claros. Y bueno, como le dé a la macro por tirar esto hacia abajo, el Nasdaq no tiene ninguna buena pinta. Y recordemos que un mercado sin Nasdaq no va a ser nunca jamás en este punto de la historia un mercado alcista. En el estudio de VWAPs volvemos a ver que eligiendo más o menos los mismos puntos que hemos elegido para el SP500, en este caso estamos por debajo y si no me equivoco, las medias en Nasdaq las está perdiendo, tanto las de corto plazo como ya las de más largo plazo, la media de 100 días, así que la cosa no pinta demasiado bien, pintan bastos para el Nasdaq. Y el Russell, pues tenemos una situación intermedia, porque sí que es verdad que había tirado bastante, sí que es verdad que se había puesto en disposición de atacar aquí, no son máximos históricos, pero sí estos máximos locales, y al final no lo consiguió. Ha hecho el mismo tipo de retroceso que los demás y vamos, en general van a la par todos, siendo el SP500 el índice más duro ahora mismo, quizá porque el sector financiero no ha terminado de descolgarse, que eso también ha ayudado al Russell, que tiene muchísimos bancos, y bueno, por eso están haciendo un poquito de overperformance con respecto al Nasdaq. Estaremos pendientes de si consiguen o no los vendedores llevar los índices a esta zona en la que perderían el 50% del movimiento y eso ya sabemos que puede ser bastante negativo, y si por lo contrario encontramos una situación en la que al calor del dato de mañana rebotan en esta zona y se van y anulan esta situación que se produjo ayer, volvemos a estar mirando, especialmente si lo hacen de una manera muy constructiva, a esos máximos históricos. Rebote, una situación muy alcista se puede dar. Esto es lo que buscaría la gente que quiera verlo subir, y lo que quiere ver la gente que quiere ver el índice caer es pues a lo mejor un gap down mañana por la macro de antes de apertura, que se sostiene, que venimos aquí a la 0,5, que no lo puede conseguir sostener y que nos vamos hacia abajo. Recordamos que vamos a esperar con mucha atención los datos de empleo de mañana y de pasado, y que en cualquier caso van a generar mucha volatilidad. Se producen antes de la apertura de mercado y habrá muchas coberturas y cierres de coberturas en cualquiera de los casos y generarán una volatilidad tremenda, en mi opinión. Lo veremos. Eso es todo.